Bueno, hoy, bajo la misericordia y la bondad de nuestro Creador, quiero compartir con ustedes un estudio que nos debe llenar de motivación frente a todo lo que el Señor ha hecho para con nuestras vidas. Este estudio va dirigido a aquellos que hoy aún no han querido entender la importancia de la salvación. Este estudio está titulado 10 cosas que acompañan a nuestra salvación. En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 9, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Algo que sí debemos de tener en cuenta es quién es Dios, qué hace Dios y cuál es el compromiso de nuestra vida para con Dios. Todos y cada uno de nosotros entendemos que la gloria venidera no tiene connotación diferente a manifestar el poder de nuestro Creador. Cuando las personas escuchan el Evangelio, creen en la verdad de la palabra de Dios, se arrepienten de corazón y son bautizadas en Cristo de acuerdo con las promesas de Dios. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que cada pecado es borrado y que nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso es una realidad para cada uno de los que hemos tomado la decisión de arrepentirnos. La salvación implica la anulación y el lavamiento de cada pecado que nosotros hayamos cometido en nuestras vidas. La salvación, el bautismo, nos genera esa entrada al Padre y nos dignifica delante del Señor. Aunque no seamos dignos, a través de su sangre podemos disfrutar de esto. Estos pecados Dios los ha quitado, los ha eliminado, los ha borrado. Él ha provisto el medio para esa salvación. Y ese medio es el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, como dice Romanos 1:16. El mensaje del Evangelio nos enseña específicamente lo que debemos hacer para ser salvos. En el libro de Hechos, en el Pentecostés, la gente de Jerusalén, al oír a Pedro, creyeron el Evangelio porque sabían que Pedro decía la verdad acerca de sus pecados. Y por eso surgió esta pregunta: ¿qué haremos? Hechos 2:36. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, como lo dice el versículo 38. Cuando las personas escuchan el Evangelio, creen en la verdad de la palabra de Dios, se arrepienten de todo corazón y son bautizadas en Cristo de acuerdo con las promesas de Dios, cada pecado es borrado. He allí la importancia de la obediencia a nuestro Creador. Ahora bien, cuando las personas por su obediencia al Evangelio son salvas, bíblicamente hay cosas claras que acompañan dicha salvación. En la Escritura podemos ver el ejemplo de personas que obedecieron el Evangelio y los frutos de esa salvación que recibieron. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 8, capítulo 8, versículo 15. Y el Señor Jesús dijo: mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El primero que vamos a ver
en estos momentos es el gozo. Las personas que son salvas deben ser felices, radiantes, entusiastas, porque hacen parte del grupo selecto de los salvos. El gozo verdadero no es el producto de las riquezas, de la ausencia de aflicción o de las circunstancias favorables. Este gozo es lo que acompaña siempre a la salvación, a la obediencia al Evangelio, al perdón de los pecados. Nunca jamás los cristianos deben perder esa alegría. Nunca jamás debería haber entre los cristianos infelicidad, desdichas, aburrimiento, personas apagadas. Ojo, el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 4, nos enseña que Pablo decía: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, porque su gracia y su misericordia están sobre aquellos que buscan la gloria de nuestro Creador. Miremos el caso del eunuco, cuando es el agua. Dicen las escrituras que siguió con gozo su camino. Cuando el carcelero de Filipo y su casa fueron bautizados, a la misma hora de la noche se regocijó de haber creído a Dios con toda su casa. Y cuando Felipe llegó al evangelio a Samaria, hubo gran gozo en esa ciudad. Vemos las evidencias que existen en aquellos que perseveran en el conocimiento y se bautizan para el perdón de pecados, y eso genera gozo en sus corazones. Otra de las características de las cuales estamos hablando en esta noche es la gratitud. Cuando nosotros tomamos la decisión de bautizarnos para el perdón de pecados, entendemos cuán importante es ese sacrificio hecho en la cruz. Bien, en el caso del carcelero, cuando el carcelero de Filipo obedeció el evangelio, al ser tan solícito con las necesidades de Pablo y de Silas, él los llevó a su casa, les preparó comida. En el versículo 34 dice la palabra de Dios: y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La gratitud hace parte fundamental en nuestras vidas. Ustedes se pueden imaginar cuánto tiempo llevaba Pablo y Silas sin comer en la cárcel. ¿Quién sabe? Pero probablemente mucho tiempo. Pablo dijo a los corintios que sufrió hambre y sed y muchos ayunos, y probablemente esta haya sido una de esas ocasiones. La gratitud debe ser un estilo de vida de aquellos que hemos sido salvos de nuestros pecados. Un estilo de vida que motiva por la gracia de Dios, motivado por haber conocido a nuestro Creador. No importa cuando la condición de nosotros no sea la mejor, pero si tenemos a Cristo, somos ricos. Si no tenemos a Cristo, por mucho dinero que tengamos, somos más que pobres en el mundo. Por lo tanto, la gratitud debe ser una marca que caracterice a los que hemos sido salvos a través del bautismo. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino incorruptible, inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor
y reverencia. Otra de las grandes bondades que debe existir en la vida de nosotros es la hospitalidad. Aquí nos encontramos que la hospitalidad es otra cosa muy importante que acompaña a la salvación y debe ser una de las características que nos identifiquen como creyentes. Dios quiere que nosotros practiquemos la hospitalidad. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 9 nos enseña que hospedando los unos a los otros sin murmuraciones. El apóstol enseña cuán glorioso es entregar de parte nuestra a aquellos que lo necesitan. El apóstol Juan elogió a Gallo por su hospitalidad para con los hermanos que andaban llevando la palabra, que de otra manera tal vez hubiesen tenido que dormir en la calle y pasar hambre. Como lo dice tercera de Juan, verso del 5 al 8. Amados, fielmente te conduces cuando presta algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. El escritor a la carta de los Hebreos también nos estimula a practicar la hospitalidad. Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saber, han hospedado ángeles. Si observamos el ejemplo de Lida y su familia, fueron bautizados. Ella mostró no solo gratitud, sino también hospitalidad hacia Pablo y Silas y los que estaban con ellos. Cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. La generosidad. Muchos han perdido este privilegio de llevar o entregar a aquellos grandes beneficios frente a su condición. Lo que ellos hacían en otro tiempo, en el concepto de la búsqueda de Dios en diferentes lugares. Yo recuerdo en el tiempo en el que estaba en otro lugar y participaba de ayudar y del diezmo, y lo hacía no por el hecho de pensar en esa bendición de poder dar, sino que en muchas ocasiones también lo hacía porque había una presión donde nos decían que si no lo hacíamos, nuestra vida iba a tener conflictos. Cuando la iglesia se estableció en Jerusalén, hubo un gran número de personas que obedecieron al evangelio. Dice la palabra de Dios, 3,000 el día de Pentecostés y muchas que se iban añadiendo cada día. Entre este gran número había algunos en necesidad, pero esta necesidad no fue insatisfecha, porque fue satisfecha por aquellos que también habían obedecido al evangelio y que habían sido más grandemente bendecidos con los bienes materiales, como muchos manifiestan. Hechos capítulo 2, versículo 45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos
según la necesidad de cada uno. ¿Cuál era su condición y qué deseaban ellos? Cuán hermoso es cuando entendemos que en nuestras vidas la generosidad es otra cosa que está muy amarrada a la salvación. El ejemplo de los hermanos en Jerusalén son un claro ejemplo de ellos, como dice en Hechos capítulo 4, versículos 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. Otro de los grandes privilegios y gozo que debe haber en nuestras vidas es la adoración. El cántico en nuestros labios de alabanza a nuestro Creador nos debe llenar de esa reverencia en el simple momento de abrir nuestros ojos. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 41 al 42, Juan David. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando fueron salvos por su obediencia al Evangelio, los hermanos en Jerusalén continuaron perseverando y fueron fieles y firmes en su adoración. Es importante entender que un cristiano no le da importancia a la reunión de la iglesia y la adoración a Dios, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones, a la palabra de Dios. Hay que poner mucho cuidado porque realmente no demuestra el gozo de su salvación y gratitud a Dios. El cristiano genuino no tiene hábito de faltar frecuentemente a los servicios de adoración. Siempre debemos estar muy conscientes que el cielo es un lugar donde Dios es constantemente adorado y es un lugar donde queremos pasar la eternidad. Si en este mundo no le damos la importancia que se merece a la adoración, tenemos que pensar si somos aptos para disfrutar de su gloria venidera. Como ya lo sabemos, y teniendo en cuenta el privilegio tan grande que sienten todos aquellos que un día toman la decisión de bautizarse para el perdón de pecados, el estudio está basado específicamente en la motivación a aquellas personas que hoy todavía no han disfrutado de este plan maravilloso. Por esto, otra de las características es la vida nueva. Los corintios eran bien conocidos en todas partes por su paganismo y su forma de vida corrupta. Sin embargo, cuando obedecieron el evangelio, entraron en una nueva y muy diferente forma de vida. La palabra de Dios en el libro de 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 11, nos enseña claramente sus grandes bondades. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ellos, al ver la gloria de Dios y lo que el Señor hizo con ellos, a pesar de que en algún momento pudieron haber errado, Pablo les exhortaba para que entendieran lo que eran antes y lo que ahora son en Cristo Jesús, teniendo una vida nueva. Aquellos que son por su obediencia al Evangelio salen de las aguas del bautismo para andar en una vida nueva, es decir, una vida sin pecado, una vida de pureza y de santidad. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo del 22 al 24, porque somos sepultados juntamente para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4 del 22 al 24. La vida nueva es un propósito en la vida de aquellos que un día tomaron la decisión de cambiar su estado natural y disfrutar de un estado espiritual. Cuando nos bautizamos para el perdón de pecados, empezamos a vivir en esta vida maravillosa. Un pasaje que me encanta mucho, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es maravilloso cuando entendemos y sobre todo cuando nuestros jóvenes entienden la importancia de la vida nueva, lo que Él hace y lo que seguirá haciendo por nosotros. Otra de las condiciones maravillosas que nos enseña la palabra de Dios y de las cuales tenemos que disfrutar día a día es la devoción diaria. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46, dice que los salvos de Jerusalén perseveran unánimes cada día en el templo, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Servir al Señor Jesús es una responsabilidad que debemos llevar a cabo, no solamente el domingo, sino todos los días. La devoción diaria debe caracterizar a los que hemos obedecido al Evangelio. Algo que es claro es que nosotros debemos escudriñar las Escrituras cada día, debemos orar cada día, velar cada día, cargar nuestra cruz cada día, exhortarnos unos a otros cada día, predicar el Evangelio cada día, ser santos cada día, vivir una vida digna delante de nuestro Creador. Los primeros cristianos debieron haber trabajado y servido mucho cada día por los resultados que ellos tenían. Hechos capítulo 16, versículo 5 nos dice, así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba en número cada día. Un grande privilegio en cada uno de nosotros si entendemos sus grandes maravillas. Otra que debemos de tener muy en cuenta es el fervor evangelístico. Ojo, que hay personas que creen que solamente la evangelización o el compartir la palabra le pertenece a los varones o le pertenece al predicador o al evangelista, porque eso no es nuestro trabajo. Mateo 28 del 18 al 20. Señor Jesús fue claro y específico. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he dicho. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Chévere, pero ¿cuándo? Algunas veces hay que tener en cuenta esto. Incluso cuando hubo gran persecución en Jerusalén y los discípulos tuvieron que huir, se fueron a la ciudad con el mensaje de salvación, no solo en sus corazones, sino también en sus labios. Lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 5, 8, versículo 5. Dice la palabra de Dios: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ojo, las personas salvas de sus pecados no pueden dejar de decirle a otros sobre estas maravillosas y grandes obras de nuestro Dios. A veces lo hacemos con cierto remedio o productos o medicamentos que consideramos muy buenos y animamos a la gente a utilizarlos. Pero más importante es que lo hagamos en realidad con relación al Evangelio. No debe haber un solo cristiano que no hable a las personas la importancia y la necesidad del mensaje de salvación de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice la palabra de Dios: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuándo? Todos los días. Importante. ¿Quién decide qué debe de hacer? En el trabajo, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros compañeros de estudio. ¿Cuántos jóvenes hoy temen el hablar de Cristo por el simple hecho a no ser rechazados? Después vamos a ver algo sobre eso. Otra de las cualidades que debe de estar muy clara de la verdad. Hechos, vemos cómo los enemigos de levantaron para disputar con Esteban. Entonces se levantaron unos de las sinagogas llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Dice el libro de Hechos capítulo 6, versículo 9 al 10. Aquellos que han sido salvos por la obediencia a la verdad aman esa verdad y deben estar listos para defenderla. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo, siempre en su corazón y en la vida de todos aquellos que él les compartía, incluía ese deseo de que se presentara defensa con mansedumbre para gloria de nuestro Creador. En medio de todas las cosas y teniendo en cuenta las bondades de Dios, nos encontramos con algo paradójico: la persecución. Y aquí es donde muchos jóvenes, aquí es donde muchos adultos quieren alejarse. Aquí es donde muchas personas no quieren seguir a Cristo. Cuando se empiezan a presentar situaciones como mis amigos no me quieren hablar porque yo les hablo de Cristo. Cuando nos encontramos con que papá, mamá, hermanos, primos no quieren saber nada de nosotros porque nosotros vamos con el Evangelio, porque no nos tomamos el trago, porque no las fiestas, porque no hacemos cosas que son desagradables delante de Dios. En ese instante empezamos a experimentar y sentir, bueno, ¿de qué estamos hablando?
Los hermanos del primer siglo sufrieron mucho a consecuencia de la persecución. Perdieron su tranquilidad, sus bienes, muchos perdieron su familia, aún sus propias vidas. En nuestros días, tal vez no tengamos la oposición del gobierno que ellos tuvieron, pero aún así debemos estar dispuestos a sufrir y en las cuales los cristianos día podemos sufrir por causa de nuestra fe. Lo importante es que estemos siempre preparados y dispuestos, sabiendo que en la persecución hay bendición de Dios. Aquí recordamos claramente palabras de nuestro Creador. Capítulo 5 al 12, donde dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Aquí es donde está la situación, donde muchos jóvenes deciden no seguir a Cristo porque sencillamente sienten que la persecución por predicar el evangelio para con ellos va a ser muy grande. A Esteban lo apedrearon por predicar el evangelio. Efectivamente, la persecución puede ser una cosa que acompaña o pertenece a la salvación. Nosotros no pretender ser verdaderos discípulos de Cristo si no estamos dispuestos a padecer. El discipulado y la persecución están íntimamente ligados. Timoteo capítulo Juan David. Y también todos los que le quisieron vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cada uno de nosotros debemos entender quién es Dios y qué debemos de hacer. Cada uno de nosotros debemos entender si queremos disfrutar del gozo de la salvación. Hagámonos una pregunta. Estas 10 cosas, ¿nuestra vida refleja que somos salvos? Y para los jóvenes, ¿será que plan de Dios, este punto maravilloso de nuestras vidas, sabiendo que un día tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, será que hace parte del gozo de nuestras vidas? En el libro de Eclesiastés enseña claramente lo que el Señor radicalmente da a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios a cada uno de nosotros, especialmente a los jóvenes. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Capítulo 12, en el versículo 3 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En conclusión, cada uno de nosotros sabremos si hemos vivido de la manera que Dios quiere. Por esta razón, para concluir, ¿estas 10 cosas acompañan nuestra vida? Si no es así, reevaluémonos y miremos cómo vamos a seguir. Muchas gracias. Dios les bendiga.